Un saludo a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan en un programa más de Fe y Ciencia Guatemala. Con ustedes el pastor Brandy Méndez con nuestro tema de estudio de hoy. ¿Es cierto lo que dice la evolución? Iniciemos con nuestro estudio. Vamos a ver algunos puntos interesantes en cuanto a la evolución. Puntos que son de alguna manera contradictorios o que no se han podido probar del todo, ¿verdad? El primero de ellos es un universo ordenado. Los planetas que giran en torno al Sol no lo hacen de manera caótica o desordenada, sino siguiendo un cierto orden. Y ese orden es prueba de creación más que de evolución. Noten, aquí tenemos los planetas y tenemos también el tamaño de ellos, pero también tenemos aquí su grado de inclinación respecto a su eje, ¿verdad? Su grado de inclinación, tenemos la rotación, cuánto tarda cada planeta en rotar, y tenemos también su traslación. Vean todas las diferencias, pero aún así lo que vemos es un universo ordenado. Hay un orden en su agrupación, en la dirección de su traslación y en el nivel que orbitan. No está un planeta más arriba que el otro, sino que es interesante que todos orbitan en el mismo nivel. ¿Quién estableció ese orden? ¿El azar? ¿La suerte? ¿La casualidad? Veamos, por ejemplo, esta imagen comparativa. Aquí usted puede ver a todos los planetas de nuestro sistema solar. Estamos viendo su grado de inclinación, su rotación. Noten que algunos van más rápidos que otros. Noten que algunos van bien lentos, sobre todo Mercurio y Venus van bien lentos. Y tenemos a los demás que tienen una velocidad constante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, notemos este otro detalle. Como les decía, nuestros planetas no están así. O sea, no están de manera desordenada, sino que están en una manera ordenada, están en un mismo nivel. Pareciera ser un enorme disco en nuestro sistema planetario. Y todos orbitan en la misma dirección, aunque rotan de maneras diferentes. Algunos rotan en la misma dirección, otros rotan de manera contraria, pero se trasladan en la misma dirección. ¿Será que todo eso surgió de la suerte, de la casualidad, del desorden? Otro dato interesante del orden de nuestro sistema solar es que los primeros 4 planetas más cercanos al Sol son más pequeños, rocosos, densos y metálicos. Pero los otros 4 que orbitan más lejos del Sol son más grandes, gaseosos y acuosos. ¿Quién los ordenó así? ¿Una gran explosión desordenada? ¿Será que el orden es algo que surge de la nada? ¿O detrás de todo esto está la mano de un Dios creador? Otro punto interesante a comentar en esta ocasión es sobre el universalismo. Hay 2 teorías básicas que explican la condición geográfica de la Tierra, el catastrofismo y el universalismo. Aquí tenemos al catastrofismo y al universalismo comparados. Los creacionistas somos catastrofistas, o sea, nosotros creemos que la actual superficie de la Tierra se originó debido a una gran catástrofe. En cambio, los evolucionistas son universalistas, o sea, ellos dicen que hubo algo pequeño que fue afectando todo. Los catastrofistas creen que la actual condición geográfica se debió a grandes catástrofes que ocurrieron de manera rápida, repentina, donde hubo mucha agua en poco tiempo. En cambio, los universalistas creen en pequeñas catástrofes que se dieron en procesos lentos, donde hubo poca agua en mucho tiempo. Sin embargo, los universalistas no pueden explicar, por ejemplo,
cómo se originó el Gran Cañón del Colorado, donde es evidente que hubo una gran catástrofe, donde hubo mucha agua en poco tiempo. Uno lo puede ver en las actuales inundaciones que se dan en invierno. Hay mucha agua en poco tiempo y la geografía cambia radicalmente. También tenemos lo que es Channel Scablands, que está allá en el distrito de Washington, en el estado de Washington. Tenemos esta otra formación geográfica donde es evidente que hubo mucha agua en poco tiempo. Es más, el geólogo Harlan Brents, ahí por 1923, cambió su forma de pensar universalista a catastrofista al estudiar estos lugares, y sus opositores que le argumentaban en contra ni siquiera habían ido a ver estos lugares. Cuando por primera vez visitaron estos lugares, los opositores de Brents le mandaron un telegrama donde decía: ahora todos somos catastrofistas. Y es ahí donde nace el neocatastrofismo, donde hubo una especie de amalgamación entre el catastrofismo y el universalismo. Otro detalle en relación a esto es Pangea, la cual es la propuesta de donde surgieron los actuales continentes por parte de los evolucionistas. Y aunque esta propuesta no contradice del todo el relato bíblico, porque el Edén era el centro del mundo en la creación del Génesis, y este estaba rodeado por toda la superficie de la tierra, aún así el concepto de Pangea no ha sido aceptado por todos los creacionistas. Pangea era un supercontinente el cual se partió, y de estas partes surgieron los actuales continentes que conocemos. Los evolucionistas creen que esto llevó miles de millones de años, donde la Tierra se fue separando poco a poco. Pero si en verdad existió este supercontinente, este pudo haber sido dividido en ocasión del diluvio universal. El universalismo evolucionista no puede explicar, por ejemplo, la formación de lo que son las rocas verticales, ¿verdad? Estas rocas que se han encontrado de manera vertical, algo que no es natural, ¿verdad? También no se pueden explicar detalles como el Black Hole que se encuentra allá en Sudáfrica, y hay otros parecidos en otras partes del mundo, pero también es interesante que hay mantos acuíferos, o sea, agua fósil debajo del desierto. Noten, uno de los desiertos más grandes del mundo, el desierto del Sahara, tiene bajo su superficie agua fósil. ¿Cómo llegó esa agua ahí? Otro dato interesante tiene que ver con esta gran grieta que se está abriendo en el Cuerno de África. Esta grieta que abarca los países de Etiopía, Kenia, Tanzania, también tiene otra en el Valle del Rif, ¿verdad?, que abarca otros países que están partiendo al continente de África, y algunos pues temen que puede partirse esa parte de África, lo que es Etiopía, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique, debido a que la tierra se está moviendo poco a poco y ha partido casas, calles, bosques, planicies, y temen que al llegar a tener contacto con el océano, grandes cantidades de agua pueden entrar por esa grieta y socavar también otras partes del terreno de África. Esto pues muestra que la tierra se mueve y que es muy probable que la teoría de Pangea sea cierta. Otro detalle interesante tiene que ver con el monte Roraima en Venezuela. Los geólogos no han podido explicar la formación de esta gran montaña, esta enorme montaña que tiene paredes verticales de hasta más de 3.000 metros de altura, enormes cataratas que caen
y que hasta casi se pierden por la altura, ¿verdad? El agua, ¿verdad? Arriba tiene una planicie de más de 30 kilómetros donde tiene hasta su propio microclima, plantas propias, hay animales propios, autóctonos de ese lugar y posiblemente como tiene partes no exploradas, a lo mejor se encuentren incluso nuevas especies. ¿Cómo se formó esa gran montaña con poca agua en mucho tiempo, verdad? Estas son más bien evidencias de una gran catástrofe universal. Todos estos detalles no han podido ser explicados por los evolucionistas universalistas. Hablemos un poquito ahora de los fósiles. Los fósiles se componen de huesos, huevos fósiles, huellas y coprolitos. Solo se encuentran en rocas sedimentarias, en su gran mayoría, ¿no? Porque en rocas ígneas o metamórficas es muy raro encontrar fósiles. Pero, ¿cuánto tiempo tarda algo en fosilizarse? Los universalistas dicen que para que algo se fosilice debe pasar mucho tiempo. Pero si eso fuera así, me pregunto, ¿cómo podrían fosilizarse seres vivos sin descomponerse antes? Cuando es evidente en algunos fósiles que hubo un enterramiento instantáneo, que ese ser que se fosilizó estaba vivo cuando fue enterrado. Los universalistas dicen que un fósil es tan viejo como la capa mineral que lo cubre, algo que no siempre es cierto. Entonces, ¿cuán vieja es la capa que cubre un fósil? Bueno, algunos dicen que es según la edad que quieran los universalistas ponerle. Por eso la datación radiológica no es confiable ni exacta. Los fósiles, para poder ser preservados, tuvieron que ser enterrados de forma rápida. Pregunto, ¿qué evento pudo enterrar de manera repentina a los seres vivos? Este sería el diluvio universal ocurrido hace más de 4.300 años atrás. Este diluvio duró 40 días de continua y violenta lluvia. ¿Puede un objeto o un ser vivo petrificarse en tan poco tiempo? Claro que sí. La petrificación es convertir o transformar algo en piedra mineral o en algún material duro. La petrificación también es conocida como mineralización. Veamos algunos ejemplos acerca de esto. Aquí tenemos el pozo petrificador de Caresborough, Yorkshire, en Inglaterra. Este pozo mineraliza o convierte en piedra todo lo que se deposita en él en un espacio de semanas o meses. Los turistas han dejado colgados ahí, como se puede ver, algunos peluches y entonces al poco tiempo están petrificados. La gente antes creía que ese pozo estaba embrujado porque incluso cualquier ser vivo que cayera ahí, una rana, un pájaro muerto, alguna hoja, eran petrificados, pero la ciencia lo que ha demostrado es que las aguas de este pozo tienen altos contenidos de mineral silíceos que forman una capa dura sobre el objeto y lo van cubriendo poco a poco. También tenemos ejemplos de madera petrificada. La madera de alder puede petrificarse en un plazo de al menos 36 años bajo condiciones naturales. La madera había caído accidentalmente en una corriente de agua en la fuente de agua caliente de Tateyama en la región central de Japón. El agua de esta fuente está caliente a unos 70 grados con un pH 3 y tiene altos contenidos de sílice, lo cual se deposita en forma de gránulos en los huecos de la madera y poco a poco la va mineralizando o petrificando. Los experimentos con algunas piezas de madera que fueron depositadas
en corrientes de agua se petrificaron al 40% en 7 años. O sea que no tardaron millones de años en petrificarse. Tenemos otro ejemplo que son los cadáveres que se encontraron en Pompeya. En las excavaciones realizadas sobre la antigua ciudad romana de Pompeya se han encontrado numerosas estatuas humanas. Dichas estatuas, formadas a partir de las personas que murieron en la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, estas personas murieron y se petrificaron de manera inmediata, rápida, repentina y producto de una catástrofe. Lo mismo ocurrió en Guatemala, en la aldea El Rodeo y los lotes de Escuintla, cuando el 3 de junio de 2018 el volcán de fuego las cubrió con material piroclástico y muchísimas personas perecieron prácticamente petrificadas por ese material piroclástico. Otro detalle interesante son los fósiles de cuerpos blandos. Hay muchos fósiles de cuerpos blandos fosilizados y perfectamente conservados que se han encontrado, lo que indica que fueron enterrados de manera repentina y producto de una catástrofe como la del diluvio universal que menciona la palabra de Dios. Otro detalle tiene que ver con las eras geológicas. Según los geólogos, antropólogos, zoólogos, arqueólogos y paleontólogos, hay por lo menos 5 eras que cubren 16 periodos. Dichas eras están compuestas por largos periodos de tiempo de cientos de miles de millones de años, como se puede ver en este cuadro. Lo interesante con esta situación de las eras geológicas es el límite KT entre el Triásico y el Cretácico. En ese límite es donde se extinguieron los dinosaurios, pero la pregunta que hasta el día de hoy no se ha podido responder es ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Y hay cientos de teorías, ¿verdad? Hay quienes incluso creen que no existieron los dinosaurios, pero hay evidencia fósil real. Lo interesante es que no hay un registro fósil transicional que muestre las mutaciones inferiores a dinosaurios, o sea que desde el Cámbrico al Cretácico, en ese registro fósil, en ese registro geológico, en esa capa geológica, no hay evidencia de mutaciones, de evolución, de cambio de género, de metacambios. No hay evidencia. Lo que se encuentra son animales perfectamente ya formados. Incluso hay una explosión cámbrica, que es donde se encuentran en esa capa geológica muchos animales que ya aparecen en su complejidad y bien formados. No hay evidencia transicional de evolución. Otro detalle interesante del límite KT es que cuando se dio la supuesta extinción, a muchas especies no les pasó nada. Y se sabe que eran contemporáneos con los dinosaurios. Pero el registro fósil no muestra que les haya pasado algo o que se hayan extinguido junto con los dinosaurios. Por ejemplo, las tortugas y los tiburones se sabe que existieron juntamente con los dinosaurios y rebasaron el límite KT, o sea que no les afectó a ellos lo que supuestamente afectó a los dinosaurios. Ahora, otro detalle que queremos comentar en este programa son los tipos de rocas. Hay 3 tipos de rocas básicos: lo que son las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. En el caso de las rocas ígneas, estas se forman a partir de magma que se va enfriando. Y el contenido fósil en este tipo de rocas es muy raro.
ya que el magma puede destruir todo organismo vivo debido al calor. Las rocas sedimentarias se forman por un proceso de 4 pasos: la desintegración y erosión, donde la roca se desintegra por medio del viento y del agua; la transportación a través del viento y del agua de un lugar a otro; y la deposición, cuando se asienta. Una vez asentada viene la cementación, cuando el sedimento se solidifica o endurece para formar nuevas rocas. En ese proceso hay seres vivos que quedan atrapados, sobre todo en la transportación y la deposición. Por eso es que la mayoría de los fósiles se encuentran en este tipo de rocas. Tenemos también las rocas metamórficas, que se forman cuando las rocas se someten a suficiente calor o presión y cambios químicos que las alteran. Debido a ese mismo proceso que las forma, es muy raro encontrar registro fósil en ellas. Ahora, un detalle interesante con las rocas tiene que ver con lo que ocurre en la cordillera de los Cuchumatanes en Guatemala, ¿verdad? Estas cordilleras están por acá en el noroccidente de Guatemala y es una sierra muy impresionante, de más de 3.300 metros de altura. Yo he tenido la oportunidad de pasar varias veces por ahí, y entonces en la cima, en la gran meseta, en esa gran planicie, uno ve muchas rocas. Y resulta ser que algunas de esas rocas que están a esa altura provienen del mar. ¿Cómo llegaron hasta allá? Esa es una pregunta que los geólogos no han podido contestar, sobre todo si son universalistas, si creen que hubo poca agua en mucho tiempo. Esto más es evidencia de una gran catástrofe que trastornó la actual geografía de nuestro planeta. Conclusiones. Nosotros no creemos que un universo tan complejo, bello y tan ordenado haya surgido de una explosión accidental y casual. Tampoco creemos que este mundo, con todos sus tipos de vida, complejidad y diversidad, pudo surgir de lentos procesos evolutivos improbables. Además, no creemos que los fósiles necesiten mucho tiempo para formarse, y no creemos en las edades geológicas propuestas por los evolucionistas, sobre todo por la cantidad de tiempo que ellos proponen. Es así que algunos creacionistas han propuesto la siguiente tabla, conocida como la Short Age o la era corta. Esto lo que hace es concentrar en el Fanerozoico lo que es los periodos proterozoicos, paleozoicos y mesozoicos, relacionándolos con los días de la creación, ¿verdad? O sea, aquí se formaron los más importantes grupos taxonómicos de animales y plantas por intervención divina. Aparecieron también los registros fósiles, los cuales se formaron antes y después del diluvio, y se formaron los depósitos fósiles por medio de procesos geológicos gradualmente lentos después del diluvio, y también las rocas fanerozoicas. Esto hace pocos miles de años. Después tenemos la era cenozoica, la cual sería después del diluvio, donde hubo secuencias evolutivas, o sea, microevoluciones o adaptaciones de los seres vivos y otros organismos al nuevo mundo afectado por el diluvio. Esto también ocurrió hace pocos miles de años atrás. Y luego tenemos la era histórica, donde hubo repoblación mundial, grandes civilizaciones, globalización, contaminación y lo que tenemos hoy día, la era moderna, ¿verdad? Así que esta es la propuesta por parte de algunos creacionistas. Quiero terminar hablando acerca de este árbol. Este árbol es conocido como el Pinus longaeva.
Y este árbol es famoso porque es conocido como el ser vivo más antiguo del mundo, pues se estima su edad en unos 4.800 años. Y esta edad que se ha estimado coincide con el registro bíblico del Génesis y del diluvio. ¿Por qué? Porque después del diluvio pudo haber nacido ese árbol que llegó vivo hasta el día de hoy. O sea, no hay un ser vivo que pueda llegar o mucho menos rebasar los 5.000 años. Y pues los creacionistas creemos que el diluvio ocurrió hace más de 3.000 años. Así que este árbol, con su larga edad, es prueba también de lo que el registro bíblico nos habla. No de millones de años, ni mucho menos miles de millones de años, sino miles de años atrás, ¿verdad? Así que estos son algunos puntos interesantes a tomar en cuenta en relación a la teoría evolucionista, que no resultan del todo lógicos o que no resultan del todo que convencen, ¿verdad? Así que, querido hermano amigo, quiero invitarte a terminar nuestro programa de hoy con una oración. Querido Jesús, gracias por mostrarnos todas estas evidencias y por también mostrarnos otra cara con la cual podemos interpretar los registros y datos que se encuentran. Ahora, querido Jesús, bendice a todos aquellos que nos han sintonizado, bendice sus vidas, sus familias y sobre todo permítenos irte conociendo cada día más a través del libro de la creación. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos en el siguiente programa. Que Dios te bendiga.